el presidente es quien representa al Estado peruano. Claro. Y tradicionalmente no se aceptan denuncias o trámites de Estado contra Estado, y el presidente encabeza un poder del Estado, ¿no? Así de que yo creo de que este tema se va a tener que dilucidar en sede nacional. Perú, la voz de los que no tienen voz. Estamos ahora conectados con la ex procuradora Delia Muñoz para hablar precisamente sobre este tema. Delia, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Exitosa. Interesante tu presentación, tu apreciación. Lo que estoy totalmente de acuerdo contigo es de que un funcionario público tiene que tener transparencia y debe ser el primer interesado en que se le investigue para que aclare todas las situaciones de cuestionamiento que puedan haber en torno a él. Y lo segundo, en el caso del presidente de la República, la resolución emitida por el juez de la Corte Suprema es una resolución muy fuerte con un contenido de interpretación de las normas de manera sistemática, aplicación evolutiva y sobre todo con uno muy fuerte, el de no permitir la impunidad, porque señala que estamos ante una situación no ocurrida anteriormente, que es la acusación de una presunta composición de una organización criminal de la cual participaría quien conduce a la nación. Situación que señala el juez supremo no puede dejarse en un cajón atribuyendo una interpretación literal al artículo 117 de la Constitución. Claro, el problema, Delia, es que yo insisto sobre esto. Esto es algo que lamentablemente ha estado ocurriendo antes, ¿no es cierto? Es decir, esto es lo que ha regido la manera en cómo se han manejado las situaciones en las cuales había alguna sospecha de que un presidente en ejercicio podía estar involucrado en un acto de corrupción. Y la decisión que normalmente han tomado los diferentes fiscales de la nación han sido: no, el artículo 117 no me lo permite, o sea que esperaremos a que acabe su mandato. Y eso es dañino moralmente para el país. O sea, lo que estás diciendo es: podría estar el presidente metido en actos de corrupción, pero voy a mirar hasta el techo hasta que acabe el gobierno. O sea, eso no lo puedes aceptar, ¿no? El juez analiza esos supuestos y distingue claramente, ¿no? Porque incluso la defensa menciona una resolución de la señora Chaiz por la que archiva un pedido de investigación indagatoria. Y lo archiva no solamente por aplicar el 117, sino porque dice que no hay indicios consistentes para poder sacar adelante la investigación. Entonces, es bastante interesante la posición que adopta el juez supremo en este caso, porque va al núcleo de la interpretación integral de la Constitución a la luz de las obligaciones que tenemos en lucha contra la corrupción, en normas que se incorporan a nuestro sistema jurídico. Y el segundo gran precepto que a mí me parece muy interesante es que nadie puede sustraerse a la administración de justicia, ¿no? Entonces son conceptos bastante nuevos. Pocas veces los jueces han hecho una interpretación de la Constitución para permitir ampliar la forma en la que ésta se aplica. No es la primera vez que lo hacen. Lo hemos tenido a nivel del Tribunal Constitucional respecto del principio de legalidad para establecer que en los casos de delitos de lesa humanidad siempre se aplican los tratados, no a partir de la fecha en que el Perú lo firmó. Hemos tenido también en el caso del indulto una interpretación restringida de lo que son las facultades del presidente de la República, que la Constitución se las concedía de otra forma. Entonces ahora el juez supremo está señalando que el Ministerio Público tiene que respetar las garantías del debido proceso y realizar la actividad indagatoria. Pero lo que sí es determinante es que no puede haber acusación. Supuesto que tú señalabas allí qué va a pasar. En ese instante yo me imagino que el Congreso utilizará las otras herramientas que considere posible para tomar una decisión, porque lo peor que podría pasar es que sea la calle la que decida esto. Yo creo que a pesar de los grandes problemas que venimos teniendo en los últimos años, estamos utilizando siempre los caminos constitucionales, nos gusten o no, estemos en desacuerdo o en acuerdo con ellos, pero son los que se están usando. Ahora, Delia, el tema es el siguiente. El abogado del presidente ha anunciado
Antes de ir a este asunto que tú estás planteando, ¿qué nos hacemos con la información? ¿No es cierto? ¿Qué pasa si, no? Hay un asunto previo, que es que Benji Espinosa, el abogado del presidente, ha dicho que van a apelar a otras instancias. No sé qué instancias pueda quedar, el Tribunal Constitucional, instancias internacionales, pero el problema es el mensaje que contiene ese tipo de actitud. Es decir, lo que está diciendo el presidente a través de su abogado es: no quiero que me investigue. O sea, ese es el mensaje que nos está dando. No quiero que me investiguen, pero espérate, ¿por qué no quieres que te investiguen? Si tú mismo has dicho que te sometes a todas las investigaciones y estás diciendo que en este caso eres absolutamente inocente, que tu confianza ha sido abusada por terceros en los que erróneamente depositaste ¿no es cierto? Valga la redundancia, tu confianza. Precisamente ese extremo lo toca el juez en la resolución, que dice de que el presidente tiene una conducta dual. Por un lado dice que acepta las investigaciones y se somete a ella, y por otro sus abogados articulan defensas para impedir la indagación, cuando menos. Y eso también lo toman como un punto para declarar necesaria, en este caso, la indagación. Ahora, el abogado del presidente, como abogado defensor, también es un derecho fundamental, puede recurrir a todas las instancias. Me imagino que planteará algún recurso excepcional ante el Tribunal Constitucional o podrá intentar directamente ir a la Comisión Interamericana para plantear una denuncia contra el Estado, pero hay un problema. El presidente es quien representa al Estado peruano. Claro. Y tradicionalmente no se aceptan denuncias o trámites de Estado contra Estado, y el presidente encabeza un poder del Estado, ¿no? Así de que yo creo de que este tema se va a tener que dilucidar en sede nacional. Ahora, el otro tema es qué va a pasar, el que tú decías, Delia, ¿no? ¿Qué va a pasar si la investigación del Ministerio Público, en este caso de la nueva fiscal de la Nación, la doctora Benavides, concluye en que hay indicios suficientes de que el presidente podría tener responsabilidad? No puede dar la siguiente fase, ¿no es cierto?, desde el punto de vista procesal en la investigación. Sin embargo, pongámonos en el caso que la conclusión es que sí hay indicios. O sea, ¿qué es lo que tú dices? Tú dices, el Congreso podría tomar esto como un argumento para decir, esto es un elemento que nos permite justificar la declaratoria de incapacidad, permanente incapacidad moral. Hay personas que consideran que es así, hay otros colegas que consideran que la incapacidad moral debe ser solamente producto de la enfermedad mental. Yo discrepo de esa posición. Yo pienso de que la capacidad moral, la condición ética, es un atributo absolutamente necesario y a priori que la persona debe tener y ostentar para poder ejercer la función pública. Y precisamente este atributo de la carencia de calidades morales es una causal para retirarte del cargo público. Y en este caso, más aún, cuando eres presidente de la República y estás manejando los fondos del Estado, estás yendo adelante, o sea, que nos pidan que esperemos hasta que termine su mandato para recién proceder con algún tipo de acusación o investigación. Exitosa. Creo que podrá ser muy jurídico para algunos, pero terriblemente dañino como sociedad. Y para mí las salidas constitucionales están habilitadas a través de la aplicación de la falta de capacidad moral para ejercer el cargo, ¿no? Claro, y acá es muy importante, yo creo que estamos hablando de algo que es mucho, es decir, la corrupción y la degradación moral en el ejercicio de la función pública le han hecho y le están haciendo un daño enorme al Perú. Fíjate, yo siempre recuerdo un reportaje de Fabricio Escajadillo cuando trabajábamos juntos sobre se les llama jóvenes infractores, ¿no es cierto? Delia, eran sicarios, mocosos, chiquillos, ¿no?, metidos en todo tipo de actos ilegales. Y cuando el reportero le pregunta sobre sus ¿por qué?, la respuesta, te la voy a decir casi textualmente, si el presidente roba P y el alcalde roba P, ¿por qué yo no P? Más o menos fue lo que dijo este chico. O sea, ¿te das cuenta del tamaño de daño? O sea, ¿cómo le pedimos a los chicos que respeten la ley? ¿Cómo le pedimos a los chicos que, ¿no es cierto?,
actúen correctamente si el ejemplo que le están dando quienes tienen en sus manos la conducción del país no actúan conforme a las reglas que le piden a los otros que cumplan? Este es terriblemente dañino, es así carcomer las bases mismas de nuestro sistema, ¿no? El líder es el que señala cómo se debe actuar, y en los últimos tiempos, en los últimos meses, estamos viendo que los altos funcionarios aplican la norma a su estilo, la interpretan como quieren para sustentar, ¿no? Por ejemplo, el secretario de Palacio tiene $20,000 en efectivo en su lugar de trabajo y comienzan a circular cualquier tipo de respuestas en torno a ella. Luego le piden que entregue su celular y va a la tienda y compra un celular nuevo y dice, este es mi celular. Entonces, ese tipo de conductas lo que hacen es volver banal las obligaciones de un funcionario público y llevar a la trivialidad el ejercicio de la función pública que siempre se ha visto con mucha emoción, con mucha fuerza, y te destrozan. Y claro, ante los jóvenes, como tú bien señalas, dice, si estos caballeros hacen lo que quieren, ¿yo por qué no? Ese es el gran mensaje que tenemos que evitar, y por eso para mí la investigación al presidente de la República, haciendo una interpretación integral de la Constitución, utilizando los tratados contra la corrupción, es absolutamente necesaria, porque tenemos que cautelar la moral del país. Y si en esa investigación se detecta que nuestro presidente tendría graves indicios de estar vinculado en actos delictivos, pues que se utilice la categoría de la falta de consistencia moral para continuar al frente en el cargo. Yo creo de que es momento de ir tomando decisiones con carácter político y jurídico, respetando las garantías correspondientes, pero que no nos sujetemos a lo jurídico de tal manera que nos impida tomar decisiones, y continuamos viendo cómo se desperdicia el futuro del país por personas que de repente no estarían actuando adecuadamente, ¿no? Ahora, hay un tema que es bien importante en un momento como este. Es decir, hay una cantidad impresionante de investigaciones por delitos de corrupción de altos funcionarios, incluyendo nuestros expresidentes. Y sin embargo, todavía no tenemos ningún sentenciado. Y eso te produce una sensación de impunidad, ¿no? De que finalmente el castigo no llega, porque yo creo que el mensaje, Delia, sería bastante distinto si en este momento todos aquellos expresidentes y los exministros y los empresarios que han estado vinculados a sus actos de corrupción estuvieran sentenciados y condenados a 15, 20, 25 años de cárcel, la mirada que el país tendría sobre este tema sería completamente distinta. Es decir, ya, estos nos han robado, pero los estamos castigando. El problema es que todavía no terminamos de castigarlos. O sea, los juicios duran años, se prolongan, pues, ¿no? Muy buen tema. Yo distingo por eso la actuación del Ministerio Público de hace unas décadas, cuando tuvo una gran presencia en la lucha contra la corrupción y también contra el terrorismo, donde se asumieron responsabilidades que van desde anular procesos, volverlos a sacar adelante, y se llevaron a la cárcel a cientos de personas por ambos tipos de delitos, con un gran esfuerzo del Ministerio Público. En los últimos 5 años, creo, 6 años, estamos viendo los juzgamientos de corrupción derivados con los contratos de las empresas brasileñas. Y allí es donde viene nuestro gran nivel de insatisfacción, porque hasta ahora no encontramos que hayan sentencias realmente emblemáticas. Hemos visto 2 o 3 casos, pero completamente menores. Luego tenemos otras situaciones en las que la investigación continúa por 3 años, la persona está retenida, sale en libertad porque es una locura mantener a alguien sin sentencia en prisión y no está pasando mayor cosa. Aquí es a donde viene mi crítica a la Fiscalía, ¿no? Que están jugando únicamente a que la condena sea la prisión preventiva, cuando lo que nosotros queremos son juicios orales, claro, juicios públicos, donde se discutan estos temas y se llegue a una condena real. Y luego lo otro, lo que ha hecho mucho daño a la opinión pública, es la excesiva utilización de los acuerdos de colaboración eficaz.
en la medida que nuestras normas fueron ampliadas en el 2017 para permitir que cualquier persona, incluso los cabecillas, puedan acogerse a la colaboración eficaz, está bien siendo la forma en que la Fiscalía va trabajando. La colaboración eficaz es una buena figura para poder llegar a conocer aspectos que de otra forma no sería posible. Pero lo que estamos viendo es que las grandes cabezas se acogen a la colaboración y allí queda el tema. Y todo eso va generando sensación de impunidad, ¿no? Delia, te agradezco mucho. Siempre es un gusto conversar contigo. Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Muy amable.